Bendiciones en esta mañana, donde nos hemos vuelto a reunir para adorar y glorificar a nuestro Dios. Pues gracias a Dios por cada hermano que en esta mañana está delante de Dios anhelando la palabra y queriendo adorarle. En esta mañana hermosa doy la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están conectando con el propósito de escuchar la voz de Dios hablando a su vida. Una mañana de mucha alegría y de seguridad, porque Dios siempre trae una palabra para fortalecer nuestras vidas y también para guiarnos, para ir más allá de lo que hemos logrado alcanzar. Y estoy consciente que estos tiempos Dios los está usando para renovar nuestra fe, pero también nuestra confianza en el Señor. Entonces sean todos bienvenidos. Amados hermanos, Centro Cristiano Las Gaviotas, bienvenidos. El Espíritu Santo hoy nos esté guiando y fortaleciendo nuestra vida. En esta mañana voy a compartir con todos ustedes el texto que se encuentra en Génesis capítulo 22, del 1 al 5. Y dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete al monte de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalboró su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Padre, gracias damos en esta mañana por la palabra que viene a nosotros como refrigerio, como alimento que tú has preparado de antemano para entregárnoslos a cada uno de nosotros. Estamos en esta mañana agradecidos por un Dios que siempre ha cuidado de nosotros y que nos quiere guiar a un encuentro personal con Él. Esperamos que en esta mañana nuestra alabanza y nuestra adoración sea grata a ti. Bendice todas las familias del Centro Cristiano Las Gaviotas, las casas de crecimiento y gloria que en esta mañana se preparan para no solamente escuchar tu voz, sino para dejar que tú entres a sus vidas para glorificar y engrandecer tu nombre. Gracias te damos porque desde el día que te conocimos, nuestra vida toda ha sido de cambios y de bendición. Ahora, Señor, queremos que nos hables de una manera directa, que podamos entender con toda sencillez la palabra y no sea para nosotros algo que no lo podamos comprender. Bendícenos y permítenos ser como un Abraham que estaba siempre presto para obedecerte. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre probados y transformados. Y qué hermoso es. Dios nos creó con un propósito. Y de eso debemos estar todos conscientes. Y el propósito de Dios era que fuéramos para la alabanza de su gloria. Dios quiere escuchar de la vida tuya y mía, cómo le alabamos, cómo le glorificamos y cómo le exaltamos, porque las cosas que Él hace cada día en nosotros son maravillosas y nos llevan siempre a ver que todo lo que logramos es porque Dios está en nosotros y con nosotros. Dios espera que nuestra adoración renueve nuestros encuentros diarios con Él. Dios espera que nuestra adoración sea constante y que le demos, y eso le dará valor y seguridad a nuestra vida. Porque la adoración es aquello que nos mueve a tomar decisiones. ¿Y cuál es la mejor decisión? La de estar con Dios. Entonces la adoración es algo tan importante en nuestra vida. Y saber que Dios nos creó porque quería que le adoráramos y que Él ocupara el primer lugar en nuestra vida. Y estoy segura que ustedes que me están escuchando, ese es nuestro propósito en esta mañana, darle el primer lugar a Dios y alabarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Siempre la adoración trae pruebas. Y casi siempre la adoración viene de una prueba. Y Dios le agrada cuando nos puede probar y podemos salir victoriosos. En este momento, la prueba fue para Abraham.
y le dices a quien más amas. Sin duda alguna, Dios quería conocer el corazón de Abraham. Quería mirar hasta dónde Abraham era capaz de darle el primer lugar a Dios en su vida. Abraham está dispuesto y ha estado dispuesto desde el momento que conoció a Dios a obedecerle. Pero ahora la petición que Dios hace es una petición que no la entendemos, no la comprendemos, pero así es Dios, que no necesita explicarnos, sino que le obedezcamos. Y le pide a su hijo único, a quien él ama, que se lo ofrezca en holocausto, en sacrificio, que sea la ofrenda para adorarle a él. Y sin duda, Abraham amaba a su hijo, un hijo tan deseado, y haberlo tenido en la vejez. Ustedes saben lo que significa un hijo en la vejez. Toda la atención y todo el cariño y toda la protección estaba sobre ese niño. Se convirtió en el centro de la vida de esa familia. Sin embargo, aunque era el centro, no ocupaba el centro del corazón de Abraham. Pero en un momento Dios está viendo que cómo aman y todo lo que están ofreciéndole al niño. Y Dios dice, no sea que este hombre ame más a su hijo que a mí. Y dice que Dios le pide que le ofrezca a su hijo. Abraham había experimentado tantos momentos de bendición, como Dios le había guiado y había cumplido cada palabra que le había dado. Desde el día que le dijo que saliera de su tierra, Abraham le había aprendido a obedecer. Entonces, había dado una promesa también, y era que cuando tuviera el hijo, este hijo tenía la promesa de que iba a ser una nación grande. Entonces Abraham está creyendo todo eso. Pero ahora Dios le pide que sacrifique al hijo de la promesa, al que él más ama, al que ha llenado los vacíos, al que ha traído alegría al corazón. La casa tuvo un cambio. Ahora oír a un niño, verlo correr, verlo crecer, ya no era un niño, ya era un adolescente, pero ahora este muchacho todavía sienten que lo aman más que nunca, ¿verdad? Porque nunca habían tenido esa experiencia. Y ahora Dios le exige que a su único hijo, al que más ama, se lo entregue a él. Ahora le tocaba a Abraham responder al deseo o petición de Dios. Y tenía que mostrarle a Dios quién ocupaba el primer lugar en su corazón. Oiga, qué desafío tan grande. ¿Hasta dónde quiere Dios ver que eres el que ocupa el primer lugar? Porque Dios sabe que cuando hay otras cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida, lo primero que hacemos es olvidarnos de quién nos bendijo y quién nos dio todas las promesas que tenemos. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, comenzamos a vivir una vida a distancia de Él. Y Dios no quería eso, porque Dios había hecho promesas. Dios tenía muchas promesas para Abraham y no quería que él fuera a hacer un cambio, que ahora su hijo llenara el espacio de Dios y ocupara el lugar que le correspondía a Dios. Pero Abraham sabía que si durante todos los años desde que salió de su casa, todo lo que le había dicho Dios lo había cumplido. Era un hombre que podía confiar en Dios, que sabía que Dios no le iba a engañar. Sabía que si Dios había dicho que ese era el hijo de la promesa, no importaba la petición de Dios, porque esa promesa se cumpliría. Él no entendía lo que Dios quería hacer. Él no entendía lo que significaba matar a su hijo. Pero sin embargo sabía que si le obedecía a Dios, Dios cumpliría su palabra. La fe de Abraham no se basaba en el amor que le tenía a Dios, sino en la confianza y seguridad de que Dios es un Dios de palabra, un Dios que no falla, un Dios que no miente y un Dios que está dispuesto a cumplir lo que nos ha dicho. Él nunca había visto a Dios resucitar a un muerto, pero sabía que Dios lo podía hacer, y él estaba seguro que aunque él matara a su hijo, Dios lo resucitaría, que él le devolvería a su hijo. Por lo tanto, Abraham no tenía ningún problema, estaba tan seguro de que obedecería la orden que Dios le ha dado.
Creo que para nosotros en esta mañana es un gran reto, porque aún cosas más pequeñas que el amor de que al yo tener que sacrificar a mi hijo, no lo queremos soltar. Nosotros somos fáciles para amar aquellas cosas que nos producen satisfacción. ¿Y cuántas cosas han desplazado a Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios nos está reclamando y pidiendo que quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida? Pero para Abraham esto era lo más importante. No era lo que sentía por su hijo, lo amaba, pero por encima del amor de su hijo estaba la obediencia a Dios. Y esto es lo que Dios quiere encontrar en cada uno de sus hijos. Abraham obedece y se va con dos jóvenes que trabajaban con él. Su hijo iba bien preparado. Y dice en el versículo 5, esperadme aquí. Yo y el hijo vamos a subir, vamos a adorar a Dios, pero volveremos. Entonces, esperar aquí. La fe firme se desarrolla a través de las pruebas. Y 3 días habían estado caminando para llegar al lugar que Dios les señaló. En esos 3 días, Abraham tenía la misma determinación. Sus pensamientos no se habían dilatado. Su fe no se había enfriado. No habían cambios, había la misma seguridad de obedecer a Dios. Esos 3 días de camino le sirvieron a Abraham para estar más seguro que cuando se le cree a Dios, no hay obstáculos que no se puedan vencer. Y él no tenía miedo ni inseguridad. Esos 3 días estaban confirmando de que él iba a obedecer a Dios y haría todo lo que Dios le había mandado hacer hasta el final. No estaba queriendo cambiar nada, no estaba queriendo pedirle a Dios, por favor, ten un cambio, ¿por qué me haces esto? No. Abraham había aprendido a obedecer a Dios. Y esa obediencia estaba tan centrada en él que desde el primer momento que le pidió que saliera de su casa, le obedeció. No sabía ni para dónde iba, ni cómo era, ni qué le esperaba, ni qué cosas tendría que enfrentar, pero la decisión de Dios en su vida era lo más importante. Cuando aprendemos a obedecer a Dios, nada nos será imposible. No será un sacrificio ni algo que me llevará a la pena, a derrumbarme, porque Dios me pida algo que Él quiere ver si yo lo amo más a Él que a Dios. Entonces, para Abraham, esa no era una objeción. Él estaba dispuesto a obedecerle. Él sabía que podía depender totalmente de Dios. Y la fe no exige explicaciones. La fe expresa confiadamente que Dios cumplirá su promesa. Esa es la verdadera fe. Esa fe que no me pide ¿por qué, mi hijo? ¿Por qué no me pides otra cosa? ¿Por qué me pones en esto? Tú sabes que yo no lo voy a poder lograr. Tú sabes lo que significa que yo vaya a matar a mi hijo. Yo no soy un asesino y menos con el hijo mío. Yo no tengo valor, yo no tengo la confianza para yo hacer eso. Entonces, haz conmigo lo que quieras, pero yo no te voy a obedecer. Para Abraham no. Para Abraham no era eso. Para Abraham, cuando llegó al lugar señalado, y vio al monte Moriah, sabía que iba algo muy importante. Pudo decirle a los que lo acompañaban, espérennos aquí, volveremos, mi hijo y yo volveremos, porque lo que vamos a hacer allá arriba en el monte es que vamos a adorar a Dios. Él estaba lleno de fe, que él regresaría con su hijo, que la mamá volvería a ver a su hijo, que él seguiría teniendo a su hijo, que no importaba si lo mataba porque Dios lo resucitaría. Entonces él está expresando la confianza que tenía a estos jóvenes, esperándonos aquí porque vamos a volver los dos, no va a volver uno solo, los dos vamos a volver. Cuando uno conoce a Dios, no tiene temor de que Dios le falle. Cuando uno ha aprendido a amar a Dios, no escatima nada, ni aún las cosas de mayor valor. Porque el conocer a Dios y saber que Él es fiel y verdadero, que Él cumple su palabra,
Eso me ayuda cada día a poder obedecerle. En este tiempo Dios ha dicho que quiere que las casas de su pueblo se conviertan en iglesias. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros poder adorarle en casa? Qué bendición tan grande que Dios escoja mi casa pobre, humilde o con muchas riquezas porque Él quiere ser el centro. Así como le estaba pidiendo a Abraham, a su hijo, Dios está pidiendo, ahora quiero que me adores con tu familia, ahora quiero encontrarme en tu casa, ya no quiero que me adores en la iglesia o en cualquier otro lugar, quiero estar contigo y toda tu familia. Qué bendición tan grande cuando Dios elige, cuando Dios decide, cuando Dios nos manda, cuando tenemos que obedecer porque Dios ha dicho. Y yo sé que todo lo que estamos obedeciendo la palabra, qué bendición ha sido. Muchos hermanos me llaman para darme testimonio y decirme, hermano, mi familia está cambiando. Qué cosa tan grande. Estas reuniones se han convertido en lo más importante. Nos sentimos tan gozosos porque sabemos que Dios está trayendo bendición a nuestra familia. Y sé que las promesas de Dios se van a cumplir. Eso era lo que estaba viviendo Abraham. En ese momento él estaba tan confiado y tan seguro que podía estar seguro de que Dios estaba con él y que Dios te respondería. Ahora, ¿qué otra cosita podemos encontrar? Cuando Abraham se despide de los jóvenes, le dice, vamos a adorarle, porque él sabía que el viaje de tres días y de subir a la montaña era para adorarle. Abraham subió al monte a adorar. Él no estaba pensando en que le iba a llorar, que le iba a rogar, sino iba a adorarle. Y lo va a hacer de manera voluntaria, espontánea. Va a entregar todo lo que Dios quiere que entregue en medio de la adoración. No va a haber una mano que le esté diciendo, tienes que hacerlo. No, Él lo va a hacer de una manera voluntaria. Porque su adoración era por causa de la obediencia y la sumisión a Dios. A ese Dios que amaba, al Dios que se le había revelado, al Dios que le había enseñado a caminar en victoria, al Dios que le había convertido en un hombre espiritual. Él estaba acostumbrado a levantar altares de adoración. Cada vez que Dios se le manifestaba o lo llevaba a una nueva experiencia, Abraham levantaba altar de adoración. Su familia estaba acostumbrada a adorar a Dios, a darle gracias porque lo sacaba de un lugar a otro y las promesas de Dios se iban renovando. Así que este adorador estaba preparado. Él iba preparado, dice que llevó el cuchillo, llevó la leña, llevó la cuerda y llevó también lo que iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? El altar del adorador debe de estar listo, porque en el altar de la adoración debe de haber una entrega, algo debe de morir. Y cada uno de nosotros tenemos un Isaac que tiene que morir. A eso que más amamos, a lo que no hemos querido renunciar, a lo que no hemos querido entregar, eso que todavía tiene gobierno sobre nuestra vida. Entonces cuando vamos al altar de adoración, no es solamente para cantar una canción o hacer una oración mecánica, sino que le estoy entregando el sacrificio que traigo a Dios para adorarle. En el altar de la adoración hay entrega y tiene que haber también sacrificio. Cuando le adoramos, nos despojamos de todas las cosas que pueden ocupar el primer lugar para Dios. Y en medio de la oración nos comprometemos a amarlo, a obedecerle, a que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él nos gobierne, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Y esa adoración le gusta a Dios porque estamos reconociéndole como el Señor de nuestras vidas, como al que necesitamos, como al que me abre las puertas de la bendición cada mañana. Algunas veces queremos adorar a Dios, pero no vamos preparados. No tenemos un sacrificio, no tenemos nada que ofrecer. Solamente una oración que algunas veces es de peticiones. Señor, bendíceme, Señor, hazme, Señor, dame el empleo, devuélveme la salud, mira cómo está mi familia. Pero antes de las peticiones, porque a veces no necesitamos ni pedir cuando Dios mismo dice, te bendeciré. Te daré lo que tú estás necesitando. Y Dios mismo expresa su voluntad.
Pero Él espera que primeramente yo le adore, que cuando voy a la adoración yo vaya preparada. Dice la palabra, no me presentaré con las manos vacías. Algunas veces este texto lo hemos tomado para creer que Dios lo que me está pidiendo es un billete, una moneda. Las manos vacías son para levantarla, para adorarle, para entregarle mi corazón y la vida mía. Y no me puedo presentar con las manos vacías. Mis manos deben de estar dispuestas para adorarle y entregarle a esa Isaac que tanto lo amo, que está ocupando el lugar en el centro de mi vida y que necesito en este momento renunciar a él. Entonces Dios pudo entender que Abraham era un hombre que estaba dispuesto a adorarle, aún dándole a su hijo. Dios conoció el corazón de Abraham y que permitía sacrificar a su hijo. Él no tenía nada que le impidiera. Y fue allí cuando Dios conoció el corazón de Abraham, cuánto lo amaba. Él ocupaba el primer lugar. Él puede hablarnos en esta mañana al mundo entero que para Abraham Dios ocupó el primer lugar. Por eso era un hombre de promesa y Dios podía cumplir todas las promesas porque Abraham no le fallaba. Abraham era totalmente fiel a la obediencia y la entrega a Dios. Cuando Abraham le dijo a estos jóvenes, volveremos, él estaba seguro que cuando él volviera, él no volvería siendo el que se había ido. Él volvería de otra manera, porque el tener un encuentro con Dios, eso nos permite a nosotros poder encontrarnos con el que transforma toda nuestra vida. Él sabía que subir a la montaña no era bajar de igual manera. Él vendría lleno, transformado, después de haber tenido una experiencia gloriosa, de haber escuchado la voz de Dios, de venir ahora con una fe renovada, con una visión más clara, con unos oídos que habían oído la voz de Dios y que podían escuchar de manera libre lo que Dios tenía preparado para él. Y déjeme leerle en este momento en Génesis 22, versículo 17, o versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo. Es decir, la promesa ahora se hizo más extensa, más amplia, más comprensible, y le está ratificando de nuevo o reconfirmando la promesa que le había dado. Abraham, ahora sí te conozco, ahora veo cómo es tu corazón, ahora veo cuánto me ama, ahora puedo ver que no tienes escrúpulo para hacer mi voluntad, ni siquiera porque te mandé que mataras a tu hijo. Ahora que he visto todo lo que has hecho, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Es decir, la promesa se vuelve a ratificar, se vuelve a confirmar. Y le dice, ¿y cómo será la descendencia como las estrellas del mar? Y dice, y tu descendencia tendrá algo más, poseerá las puertas del enemigo. Es decir, el enemigo no destruirá a tu descendencia. Oiga, qué cosa tan hermosa. Cómo bajó ese hombre del monte juntamente con su hijo. Abraham era un hombre transformado. Sus oídos habían oído la voz de Dios. Su corazón se alegró. Su hijo era testigo de cómo él lo iba a sacrificar. Y su hijo también era sumiso, obediente, porque ya no era un niño. No le dijo, papá, ¿qué crees? ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? Sería lo último que esperaría de ti, que tú mismo me mataras. Pero no, el hijo también era como el papá, obediente a Dios. Yo creo que todo en la vida de Abraham cambió. Cuando estos jóvenes vieron a Abraham, venía sonriente, alegre, tal vez cantando una canción, hablando de ese momento tan hermoso.
¿Te diste cuenta, hijo, que Dios hizo provisión? ¿Oíste lo que Dios dijo? Ahora entiendes por qué era necesario subir a este monte. Porque allí Él nos transformaría, nos cambiaría y nos haría entender tal vez lo que yo no te he explicado. Pero te das cuenta, hijo, lo importante que es obedecerle a Dios. Déjeme decirle que la obediencia de Abraham le permitió a su hijo entender la importancia que tiene la adoración y la obediencia a Dios. El ejemplo de su padre impactó la vida de este joven. Entendió que esto era lo más importante, la obediencia a nuestro Dios. No era algo pequeño lo que había vivido este joven, pero él tuvo el privilegio de oír la voz de Dios. Abraham involucró a su hijo en estos momentos tan importantes en su vida, tan decisivos. Su hijo no quedó por detrás porque él pudo decir, no, yo no sacrifico a mi hijo, pero ahora su hijo era parte de la adoración. Su hijo estaba aprendiendo de este padre. Ahora conocía de una manera mucho más personal al Dios de su padre, a ese Dios de quien tanto hablaba y tanto adoraba. Qué hermoso es ser conductor de estas generaciones. Qué hermoso es cuando en la familia somos conductores para nuestros hijos a la adoración. Que esa adoración se pueda traspasar a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan adorar a Dios aún más de lo que nosotros le adoramos y le amamos. Por medio de nuestro ejemplo, nuestras familias se deben de convertir en unos verdaderos adoradores. Es nuestro ejemplo el que la familia puede imitar. No es tanto la iglesia. Sí, en la iglesia es bonito adorar, pero cuando adoramos en familia, estamos todos adorándole. La adoración debe de involucrar a todos los hijos, a toda la familia y aún los que conviven en nuestra casa. Abraham involucró a sus siervos. Ellos también habían aprendido a conocer al Dios de Abraham. Al igual que Abraham, se requiere que se involucren todas las familias en la adoración. Y por eso Dios en este tiempo está escogido las casas del centro cristiano, las gaviotas, para decirnos, quiero que estas casas se conviertan en casas de crecimiento. ¿En qué vamos a crecer? En la fe, en la obediencia, en la entrega, en esos momentos de adoración. En esos momentos cuando estemos adorando, así como Abraham y su hijo oyeron la voz de Dios y sus promesas, ustedes verán la gloria de Dios, porque Dios también se manifestará de manera poderosa. Dios está llamando a todas las familias del centro cristiano Las Gaviosas, que sus casas no sigan siendo casas vacías, casas donde la presencia de Dios sea tan escasa. Él quiere que toda la familia se involucre. Pareciera como que esto es algo difícil, pero no es imposible, porque mi obediencia lo hace posible. Cuando Dios quiere y exige algo de nosotros, tendremos que estar tan presto como está Abraham, como estuvo Abraham. La crisis más visible que se vive en los hogares cristianos es que no adoran a Dios como familia. Nos hemos conformado al individualismo, a la separación, a la división. Y la primera división en la familia empieza por la adoración. Qué difícil es unir a la familia para que juntos adoremos a Dios. Y tiene que empezar por la familia porque es allí donde el enemigo está ganando ventaja. Las familias no cuentan con una generación de relevo. Que si muere el papá, ahí está el hijo que seguirá adorando a Dios. Que si muere la mamá, seguirán los hijos adorando a Dios, pero la adoración no escaseará ni terminará, ni se levantarán generaciones que no conocieron a Dios y que entran a vivir en el pecado, como si hubieran nacido de algunos gentes pecadores que renegaban de Dios. Qué triste es cuando la familia mía no es involucrada en la adoración, cuando mi familia desconoce quién es mi Dios. Sin embargo, viven las bendiciones de Dios y viven bajo el techo que Él me ha dado. Contemplamos
el triste espectáculo que se vive en las familias cristianas. Y es que no les importa que su familia no ame ni conozca a Dios. Es más, los llevan a una iglesia a la fuerza, porque no han aprendido a amar a Dios. Y han pasado años y años y años y se nos olvida que los hijos crecen y se van de nuestros hogares. Y qué tristeza cuando mi hijo sale de mi casa y ni siquiera tuvo el tiempo para conocer a Dios. ¿Qué podemos esperar de estas familias donde Dios no es una realidad, cuando Dios no es el centro, cuando Dios no está ocupando el lugar que necesita dentro de la familia? Un antiguo predicador dijo las siguientes palabras: una familia que no adora es como una casa sin techo. Está abierta y expuesta a todas las tormentas de la vida. A veces no entendemos por qué tenemos tanta dificultad en casa, por qué ese hijo rebelde, por qué el divorcio, por qué la infidelidad, por qué las deudas, por qué los gritos, por qué el hacernos daño a los unos a los otros. Pero es que todas las tormentas pueden entrar en una casa que no tiene techo. Lo que protege tu casa es Dios. La adoración es lo que te hace fuerte, lo que permite que Dios guarde tu casa y tu familia. Vemos que las crisis de estos matrimonios que no adoran a Dios son terribles. Dice que cada familia debe ser una iglesia pequeña, donde se satisface en tener a Dios, donde pueden experimentar la obediencia cada día, donde la palabra gobierna sus corazones y son las reglas que cumplimos y obedecemos. Esos devocionales en familia son tan hermosos, tan importantes, porque en esos devocionales se va levantando la fe, se va desarrollando. Entonces la adoración nos debe de mover, nos debe de hacer cada día llevarnos a Dios, donde cada día la adoración sea mayor. Mis amados, en esta mañana, después de escuchar todos los pasos que dio Abraham y cómo obedeció, cómo toda su familia estaba involucrada en la adoración, creo que tenemos que tomar hoy una decisión. Si hasta este momento no has abierto las puertas de tu casa y de tu corazón para obedecerle a Dios, quiero decirte que eso de las casas de crecimiento y gloria no son un deseo de la pastora Isabel o Adriana. No son un plan de trabajo. No es porque ellas quisieron y se lo inventaron. Fue lo que Dios reveló para este tiempo. Estos tiempos de pandemia han sido tan hermosos porque Dios ha dicho lo que quiere. Y nosotras como pastores estamos dispuestas para caminar juntamente con ustedes, para guiarles, para ayudarles, para que todo lo que nos ata, todas las dificultades que se han presentado en este momento para poder tener esas reuniones, usted las pueda vencer. Vamos a obedecerle a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios es para bien y no para mal. Cuando obedecemos a Dios tendremos su respaldo, tendremos sus promesas, tendremos su bendición y podremos quebrantar las puertas del enemigo. Nuestra mayor victoria está en la obediencia y entre más adoramos a Dios, más cercanos de Él estaremos. Que tú como familia estés dispuesto a obedecer. Estos son tiempos de entrega y de obediencia. Si Abraham lo logró, tú y yo lo lograremos. Casas de crecimiento y gloria verán el poder de Dios. Dios se manifestará en gran manera y alabaremos y glorificaremos a Dios. Habrá fiesta y alegría en la casa de los justos, porque Dios ha venido a ser el centro de nuestra vida. Padre, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no decirte a ti, Señor, lo que tú digas haré? Mi casa te la entrego en esta mañana. La vida de mi familia la pongo en tus manos. Todo obstáculo será quebrantado y yo caminaré
caminaré en obediencia, porque mi casa y yo te serviremos y te adoraremos. Tú serás el centro de mi familia, y en mi casa se levantará tu nombre, y tu nombre será conocido, porque mi generación serán adoradores, hombres y mujeres que te conocerán. Habrá un relevo, Señor, que si partimos de esta tierra, tu nombre seguirá siendo adorado. Mi familia continuará orando y bendiciendo tu nombre. No habrá gente que no te conozca en medio de mi familia. Aún los que no son mi familia, los que conviven con nosotros, los que nos conocen, Padre, ellos también les atraeremos a ti para que también te conozcan, Padre. Así como Abraham pudo traer a todos los sirvientes para que te conocieran, así nosotros también lo haremos. No solamente con nuestra familia, queremos que te conozcan, que te amen y que te adoren. Gracias damos en esta mañana, porque si algo queremos hacer en este tiempo es obedecerte. Si algo queremos hacer es caminar en obediencia. Por eso mi casa y yo te adoraremos. Mi casa será una pequeña iglesia y en ella tu nombre será conocido y te adoraremos desde el más pequeño hasta el más grande. Perdóname por no haber obedecido, pero ahora cuando entiendo con claridad por qué debo de obedecerte, yo estoy dispuesta porque quiero que tus promesas se hagan realidad en mi vida. Quiero que esta palabra se convierta en una verdad en mi casa, y yo y mi casa te amamos, Dios, y te adoramos, y estamos dispuestos para obedecerte ahora y siempre. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Amados, que Dios les bendiga en esta mañana. Hermosa la palabra, y sé que esta palabra trae bendición para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos adelante con todo el programa. No se aparte, siga escuchando, porque todavía no hemos terminado. Muchas bendiciones.